Muy bien. Seguimos con el tema de la gracia de Dios, ese favor inmerecido que Dios nos da para salvarnos y que abarca una cantidad de áreas, pero hoy estamos en el tema principal, porque toda la gracia de Dios se va a manifestar primeramente en la salvación y luego en una cantidad de áreas de nuestra vida, o sea, en toda nuestra vida, en todo lo que hagamos, necesitamos la gracia de Dios para servirle, para trabajar, para la familia, para todos necesitamos la gracia de Dios. Amén. Estamos viendo lo que dice la Biblia y, por ejemplo, vamos a leer algún personaje que se le manifestó la gracia de Dios, porque la salvación siempre fue por gracia. También en el Antiguo Testamento. En capítulo 6, versículo 5, dice: y vio Jehová la maldad de los hombres, era mucho en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Esa era la condición, y esa es la condición hoy de todo el ser humano. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Me arrepiento quiere decir que se dolió, no es que Dios se arrepienta. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Aquí, en medio de esa maldad significativa, que Dios iba a mandar el diluvio y iba a perecer toda la humanidad, también aves y reptiles, se iban a salvar solamente los que estaban en el arca. Acá dice que hubo un hombre, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Y en el siguiente, en el 9 dice: estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Entonces, nosotros vemos que la gracia fue antes para que Noé fuera un varón justo y perfecto. No es que porque era perfecto y era justo y era bueno, Dios lo eligió a él, no. Dios le dio la gracia para que él pudiera recibir de Dios eso y ser ese hombre perfecto y justo, el cual se iba a salvar, dice, con su familia y en sus generaciones. En Génesis 12 tenemos el llamado de Abraham y no se nombra la gracia, pero nosotros vamos a ver que sí estuvo la gracia. Está el llamado de Abraham, que fue el padre de la fe y a quien dice que creyó a Dios y le fue contado por justicia, o sea, fue declarado justo. Dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Bueno, y ahí le hace una promesa: y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldiciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y cuando dice toda la familia de la tierra que serán benditas, habla de la salvación, habla de la gracia que Dios iba a tener sobre una descendencia de Abraham que es por la fe, no una descendencia física, ¿verdad? Sino una descendencia espiritual. Amén. Pero en realidad fue Dios que se le apareció a Abraham. No fue que Abraham buscó a Dios, sino que Abraham estaba en una tierra idólatra. Ayer la hermana hablaba allí a los niños y adolescentes en el barrio Espinosa de esto. Estaba en una tierra idólatra y él, aunque no lo dice acá, era participante de todo eso. Pero Dios se le apareció. Es decir, la gracia es cuando Dios se le aparece al hombre. Amén. Para salvarlo, para sacarlo de lo que está, para llevarlo a otro lugar y a otra forma de vida, como lo hizo con Abraham. Después nosotros nos vamos a dar cuenta que aunque no está la palabra gracia, nosotros lo podemos sacar por deducción.
En Éxodo vemos el llamado de Moisés. Éxodo 3. Y Moisés estuvo guardado desde el nacimiento. Y en ninguna parte se nombra la palabra gracia. Pero ahí estuvo la gracia de Dios, aún en su mamá y en todos los que cobijaron esa vida. Estaba la gracia de Dios guardándolo, porque a su tiempo Dios lo iba a llamar. No solo lo iba a llamar al servicio, a hacer una obra, sino que lo iba a llamar para salvarlo. Porque Moisés también fue salvo. Es más, Moisés se apareció en el monte de la transfiguración, junto con Elías. Entonces dice, apacentando a Moisés la oveja de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó la oveja a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que iba a ver, lo llamó Dios del medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Bueno, ahí comienza todo, pero fue Dios el que llamó a Moisés, fue Dios el que se le apareció. No fue que Moisés tenía un mérito propio por esto, por aquello, no. Dios lo llamó a la salvación, Dios lo llamó al servicio, Dios lo llamó para darle la vida eterna. Aunque ahí no lo dice, no habla de la palabra gracia, pero lo vamos a ver en hebreo, porque la gracia siempre va de la mano de la fe. Entonces todos estos hombres tuvieron fe porque tuvieron la gracia de Dios. Nosotros vemos la vida de Pablo. Pablo era un perseguidor de la iglesia. Esa era su voluntad, matarlos y llevarlos presos. Perseguía la iglesia de Cristo porque él pensaba que lo que estaba haciendo estaba bien. Él era un fariseo, en la ley era irreprensible, no había como él. Pero sin embargo, ¿quién se le apareció? Jesús. Jesús se le apareció a él. No es que él dijo un día, no, pero yo estoy mal, estoy equivocado, estoy persiguiendo a los cristianos. No, fue al revés. Siempre, Dios se le va a aparecer al hombre para salvarlo. Siempre. Nunca va a ser al revés. Y entonces nosotros sabemos toda la historia de Pablo, y Pablo fue encomendado después a los gentiles. Y tenemos las cartas preciosas de Romanos, de Primera y Segunda de Corintios, de Gálatas, de Efesios, Filipenses, Colosenses. Todas las cartas que Pablo escribió para la iglesia. Entonces, ese hombre que era un perseguidor de la iglesia se encontró con la gracia. Se encontró con el mismo Jesús resucitado. Y nosotros leímos al principio que la gracia y la verdad vinieron a través de Cristo. Entonces, ese Cristo que es la gracia en persona, que es la verdad en persona y que es todo lo que el Evangelio dice, se resume en la persona de Cristo. Esa gracia se le apareció en el camino a Damasco. Él cayó como muerto, quedó ciego. Fue llevado y un hombre llamado Ananías, lo oró por él y fue lleno del Espíritu Santo, y él a partir de ese momento empezó a predicar el Evangelio. Amén. Pero vamos a leer en Gálatas cómo él relata eso. Gálatas 1. Cómo habla él de lo que a él le pasó. Es decir, que no estamos inventando nada, sino que al contrario, estamos leyendo la Escritura y viendo cómo uno de los más grandes predicadores del principio, o el más grande, el apóstol Pablo, que llenó la tierra con el Evangelio, la tierra conocida en aquel momento, que predicó en todas las regiones conocidas, él relata la conversión. 1:11, más os hago saber, hermanos, que el Evangelio anunciado por mí no es según hombre. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Es decir, Jesucristo se le reveló como se nos reveló a nosotros. Amén. Simplemente que a nosotros se nos reveló a través del Espíritu Santo.
Nosotros estábamos muertos en nuestro delito y pecado. No sabemos cómo Él hizo, pero sabemos que Él un día se nos apareció. Alguien nos predicó, bueno, nos entró a convencer, uno de una manera, otro de otra, y cuando quisimos acordar sabíamos que Dios había estado con nosotros. Amén. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. Esa era su voluntad. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, no cuando le agradó a Pablo, cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, sin él saberlo, cuando se enteró, cuando se encontró con Jesús, y me llamó por su gracia, lo llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí. Cuando a Dios, cuando llegó el tiempo de Dios de revelarle a Jesús por su gracia, lo hizo con Pablo. Para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Pablo no solo estaba perdido, sino que Pablo perseguía a la iglesia de Dios. Pero cuando a Dios le agradó revelarse a través del Señor Jesucristo resucitado, Amén. por la gracia de Dios, Él recibió ese evangelio maravilloso como lo recibimos nosotros, y dice que no consultó ni con carne ni con sangre. Todo recibió, fue tan grande la revelación que Él subió al tercer cielo. Él estuvo allá en el cielo donde está Dios. Amén. Fue algo maravilloso lo de Pablo. Bueno, son casos especiales, únicos diríamos, muy pocos, pero que los hay. Entonces, nosotros vemos cómo la gracia de Dios viene al hombre y no el hombre es merecedor de la gracia. Es un regalo de Dios. Amén. Por eso la salvación es enteramente de Dios. Amén. Bueno, tenemos el caso de Cornelio, que dice que era un hombre temeroso, que hacía limosna, pero después nosotros nos damos cuenta que cuando en el capítulo 10 de Hechos, cuando Pedro le va a predicar, en el 10:44 dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que vivían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos, asombrados, de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Amén. Es decir, soberanamente Dios lo salvó a Cornelio. Y nosotros nos damos cuenta que él era temeroso ya de antes, porque aunque no lo diga la Biblia, él era temeroso de Dios y hacía limosnas y oraba. ¿Por qué? Porque la gracia ya estaba actuando sobre él. Y cuando llegó el momento, incluso Dios dispone que Pedro vaya a predicarles, les manda el Espíritu Santo sin ellos ni siquiera decir aceptamos a Cristo, queremos recibir, nada. Nada, cae el Espíritu Santo y después dice que los bautizaron y bueno, y que se arrepintieron. Quiere decir que ni siquiera estaban arrepentidos de pecado. Entonces nosotros vemos una soberanía en la gracia de Dios para la salvación del ser humano que no condice con lo que se predica por ahí. La Biblia dice lo contrario. Nosotros vemos en Mateo 11:27. Mateo 11:27. 11:27 dice algo muy interesante. En el 27 dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, dice Jesús. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo. Y a aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Amén. Es decir, ¿quién va a conocer al Hijo y al Padre? A quien el Hijo lo quiera revelar.
¿Cómo lo hace hoy? A través del Espíritu Santo. Amén. Y si no quiere revelársele a alguien, Dios es soberano. Amén. Y así va a ser. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo haré descansar. Amén. Él los llama a todos, pero no todos pueden venir. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. El que viene a Jesús va a hallar descanso para su alma. Amén. ¿Quién va a venir a Jesús? El que Dios se le revele. Amén. Gloria a Dios. Efesios 2. La gracia de Dios es algo maravilloso, hermanos, Amén. porque encierra lo más grandioso que un ser humano puede obtener, que es la salvación de su alma para la eternidad y para siempre. Amén. ¿Por qué? Porque es una obra divina que está predeterminada por Dios desde antes de la fundación del mundo, ideada y completada desde el principio hasta el final. Es decir, Dios nos ha dado las herramientas para que nosotros lleguemos hasta el final. Es más, nos ha dado su naturaleza divina a través del Espíritu Santo, Amén. sin la cual es imposible entrar al cielo. En Efesios 2 dice, Efesios 2, 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Algunos dicen, no, yo siempre lo amé a Dios. No es lo que dice la Biblia. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, ¿qué hizo? Nos dio vida. Estábamos muertos. Un muerto no puede hacer nada, hermano. Entonces Dios interviene, da vida a la persona, lo llama, le da la fe, le da el arrepentimiento, lo hace darse cuenta, le muestra la gloria. Amén. Y la persona reacciona a eso, diciéndole que sí. ¿Qué le va a decir? Si tiene todo eso ya ahí en su espíritu. Estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia soy salvo. Y entonces dice, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, Amén. Gloria a Dios. para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de su... Gracias. Es decir, que Él va a seguir mostrando su gracia, pero ahora a través de la obra que Él hace en nosotros, Amén. ayudándonos en todas las cosas, porque estamos llenos de dificultades, pero Él con su gracia siempre nos ayuda, en las pruebas, en las luchas, en el servicio, en la familia, en todos lados, siempre la gracia de Dios está con nosotros. Vino para salvarnos, pero después nos acompaña en toda nuestra vida. Amén. Para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Ahí está su gracia, en Cristo. Porque por gracia soy salvo por medio de la... Fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Amén. No por obra para que nadie se gloríe. Por eso todo aquel que se gloría diciendo que buscó a Dios, que Él fue el que decidió buscar a Dios, que Él fue el que le dijo que sí, bueno, en realidad está gloriándose y quitándole la gloria al Señor. Así que un instrumento que usa Dios en su gracia es la fe. Amén. Amén. Por eso nosotros vamos a Hebreos, en el capítulo 11 de Hebreos, ya estamos terminando, y nos encontramos que todos los que fueron salvos fue por la fe. Y si fue por la fe, es porque ¿qué recibieron? La gracia. Amén. Entonces la revelación, como es progresiva en la Biblia, nosotros tenemos que ir encontrándola y nos damos cuenta por qué dice por la fe, y nosotros vemos, por ejemplo, vamos a mirar, no lo vamos a mirar todo, pero dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio, sabemos que Abel fue salvo, por la fe Enoc fue traspuesto, allá en Génesis no habla nada de la gracia, pero si fue por la fe, ya sabemos que fue por la gracia. Amén. Porque
porque la fe, diríamos, es el distintivo que salva al hombre por la gracia de Dios. Amén. Después sigue diciendo de Abraham, sigue hablando de Moisés, habla de muchos que por la fe fueron salvos. Amén. Y en el 39, y todo esto, aunque alcanzaron buen testimonio, mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Quiere decir que la gracia que recibieron los del Antiguo Testamento, a través de la fe, también era la fe en Dios, pero ellos iban a esperar el momento que Jesucristo iba a consumar eso, y ellos también fueron salvos de la misma manera que nosotros, aunque ahora nosotros somos salvos porque Jesucristo ya vino hace 2000 años, y todo aquel que recibe a Cristo a través del Espíritu Santo es salvo por su gracia. Amén. Señor, te damos gracias por tu gracia, te damos gracias.